Bueno, son muchos los datos, como ustedes pueden apreciar, que arroja este estudio. Y podríamos seguir entregando mucho más números al respecto, pero lo importante es que se trata de un instrumento que permite entonces tener datos duros para poder ir abordando un tema que en nuestro programa siempre ha sido preocupación. De hecho, siempre lo decimos, por eso es que tenemos todos los días jueves, siempre nuestra panelista permanente, nuestra querida psicóloga Olga Toro, con la cual abordamos todas estas materias en perspectiva de lo que se puede hacer y entregando recomendaciones y análisis para la población. Y hoy queremos entrar en este detalle a partir de los datos entonces de este sondeo y de este estudio. Así que no perdamos más tiempo, vamos de inmediato y profundicemos en ello. Un repaso profundo a las noticias que nos importan. Escuchas Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa en Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Bien, aprovechemos el tiempo entonces. Francisca Lam, jefa de gestión de salud mental de la H Salud, está con nosotros. Bienvenida, muchísimas gracias. Hola Ramón, muchas gracias a ti por la invitación también para hablar de ese tema tan importante. Francisca, ¿por qué se dice que esta es una medición pionera en el país a explorar este tipo de materia? Porque, como mencionaba antes, este es un estudio longitudinal, que significa que se va midiendo desde los síntomas relacionados a la salud mental hasta el uso de los servicios de salud mental por parte de la población y que se mide a lo largo del tiempo. Entonces podemos ir viendo no solamente cómo estamos ahora tipo una foto, sino que podemos ir viendo cómo estamos en relación a la medición anterior e ir comparando entonces cuáles de las medidas que se han ido tomando pueden estar siendo útiles, siendo efectivas y cuáles son los desafíos también de aquí para adelante. Ya, eso es interesante entonces, porque uno no solamente la fotografía de un momento, sino que uno puede ir viendo qué es lo que va evolucionando. Y en ese sentido, vamos por parte, de esos datos, de esas diferencias que encuentran, ¿cuál es la que tal vez habría que hacer hincapié o poner más atención en las variaciones que pueda haber? Oye, en general se sigue viendo, por ejemplo, una alta tasa de personas que presentan síntomas depresivos y síntomas de ansiedad, ya en comparación con otras mediciones. Por ejemplo, en esta última vemos que 1 de cada 7 personas presentan todavía síntomas de depresión, lo cual sigue siendo muchísimo. Y por lo tanto vemos que los problemas de salud mental siguen siendo relevantes. Y en específico, ya desglosando un poco los datos, vemos que, por ejemplo, las mujeres presentan mayor tasa de síntomas de depresión, de ansiedad, y al mismo tiempo esto es consistente con que piden más apoyo psicológico, porque se ha visto que las mujeres ocupan más los servicios de salud mental que los hombres. Y por otro lado, lo mismo con la población joven. Si ya lo desglosamos como en edad, vemos que la población desde los 18 hasta los 25 años más o menos son quienes presentan más problemas de salud mental y también quienes acuden más a terapia, a apoyo de medicamentos, etcétera. Qué interesante es ello porque, a ver, el hecho de que nosotros abordemos también comunicacionalmente los temas de salud pública es porque hemos ido aprendiendo en el tiempo y, como decía yo en la introducción con Olga, también nos ha ido enseñando a reflexionar sobre esta materia. Respecto de lo importante que es la comunicación al respecto, porque uno va bajando estigma, ¿no es verdad? Y hace que los temas de salud mental se aborden de una manera mucho más, ¿cómo decirlo?, más transparente, más cotidiana, sin o tratando de que no se provoque bajando esas barreras de estigma. Pero, ¿por qué lo digo? Porque si bien uno puede ver en la cifra una alta cantidad o persistente en el tiempo de consulta, también arroja datos respecto de personas que dicen que no, que esto le va a pasar solo, que se va a pasar solo, que necesita tratamiento, o que no sabe dónde acudir, etcétera, en las cifras que presentábamos al principio a modo de introducción, ¿no? Entonces, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes desde ese punto de vista? ¿Se incorporan los temas de salud mental más cotidianamente en el día de hoy o todavía sigue estando un gran temor por el estigma o son por cuestiones más prácticas para el acceso y el tratamiento? Oye, esa es una muy buena pregunta y creo que el desafío que tenemos con las temáticas de salud mental en general, porque al ser un tema tan complejo que ha sido históricamente tan tabú, cuesta ver qué tanto hemos avanzado, qué tanto no. Pero, por ejemplo, volviendo a los datos iniciales, el hecho de que
la población joven vaya mucho más a terapia que el resto de la población, también nos muestra un avance en ese sentido. Pareciera ser que la población joven ha desestigmatizado bastante y eso contribuye a que pidan ayuda a tiempo y a que pase menos esta idea de, pucha, en realidad esto se va a pasar solo. Porque sí, ahí como mencionas tú, el 50% más o menos de la población decía, no, yo no voy a terapia porque en realidad pensaba que este problema o se va a pasar solo o no me molestaba tanto o, y creo que esta es la idea más peligrosa de todas en algunos casos, como quería resolverlo por mí mismo. Porque está esta idea como de yo quiero resolver, yo quiero ser como tener esta capacidad como de hacerme cargo de mis problemas y salir adelante, pero eso se asocia mucho a esta idea de si yo le pongo fuerza de voluntad, si le pongo ganas, entonces voy a salir de un problema de salud mental. Y en algunos casos, cuando son cosas leves o algo bien puntual, es posible. Pero cuando yo estoy, por ejemplo, cursando una depresión o pasando por un cuadro de ansiedad, yo digo, tengo esta idea de que si le pongo ganas voy a salir adelante. Y al final, cuando hay un correlato que es biológico, algo cerebral que pudiese estar funcionando mal, aunque yo le ponga voluntad, no va a funcionar y entonces el problema se puede ir empeorando. Además, yo voy a sentir culpa porque voy a sentir que no soy lo suficientemente fuerte como para salir adelante solo. Y eso, Ramón, yo creo que es lo que más tenemos que ir a desmitificar y a entender que los problemas de salud mental son tan complejos como los de salud física. Qué interesante eso y poder hacer el análisis fino a partir de las personas cuando están cursando un problema, saber por qué toman una decisión o saber evaluar si cuán necesario es en ese instante efectivamente pedirle ayuda. ¿Por qué le digo yo? Hablemoslo en términos bien coloquiales. Una persona dice, no, yo si voy al psicólogo, mira, me van a ver mal en la pega, voy a decir que soy cuático, que soy cuática, que le meto mucho color, me vuelvo en un cacho, y por lo tanto, sabes que mejor sigo nomás, porque además, como hay tantas licencias médicas que han aumentado en el último tiempo y todos los días vemos que se incrementan los costos de salud y le echan la culpa a las licencias médicas, y cuál es principalmente la licencia médica, la licencia psiquiátrica, o sea, me transformo en un trabajador cacho. Y así que entre no tener problemas mejores laborales, paso. Entonces, ¿cuánto puede haber de ello? ¿Cuánto no puede haber de ello? ¿Y cuánto es necesario? Porque de repente sí son casos que tal vez con una intervención temprana puede tener una solución muy rápida. Totalmente. Sí, y ahí como ya viene en concreto el desafío va como en términos de informar, pero en dos sentidos. Por un lado, informar sobre esto que planteas tú de oye, tener un problema de salud mental no significa ser débil, no significa ser cacho, significa justamente que me estoy haciendo cargo de un problema de salud, igual como si fuera un problema de salud física, que puede estar fallando, que estoy necesitando apoyo profesional, etcétera, y también como qué señales tengo que mirar para poder darme cuenta de eso. Y por otro lado, y algo que falta harto también es informar sobre los servicios de salud que efectivamente existen, porque decimos todo el tiempo como la principal barrera es el acceso, porque los servicios de salud o son caros o tienen un horizonte de citas gigante. O sea, si yo busco una hora ahora, voy a encontrar en 2 meses más, claro, o en 5 meses o incluso en años. Y resulta que existen servicios de salud que son a bajo costos, que son abiertos a la comunidad. Y pensando muy en concreto, por ejemplo, en H Salud, existe un servicio de salud mental que es abierto a la comunidad, que da lo mismo donde trabaje la persona, si tiene o no tiene un trabajo. Personas mayores de 18 años se pueden atender ahí y el valor FONASA de psicoterapia es de 5.500 pesos. Entonces, realmente es súper accesible. Incluso si el psicólogo, por ejemplo, ahí pesquisa que tú podrías estar necesitando apoyo de medicamentos, contamos con un médico general que tiene experiencia en salud mental y la sesión con ese médico te sale alrededor de 4.000 pesos. Entonces, realmente existen servicios de salud, pero muchas veces no sabemos porque no se informan o porque hace falta esto como de ir bajando la información disponible. Eso es lo que ustedes le llaman la alfabetización en salud mental, ¿no? Sí, alfabetización emocional o alfabetización en salud mental, efectivamente. Sí, que va también de la mano con qué señales tengo que ir a mirar para entender que necesito apoyo psicológico. Como es un tema tan, entre comillas, híbrido o como difuso, que no es como, oye, me salió un granito, debería írmelo a ver, claro, sino que es como, oye, me está pasando algo, me siento raro. Entonces, identifiquemos qué es lo importante ir a mirar
para saber que necesito apoyo profesional y ya no estoy pudiendo solo. Es bien interesante y además que esta conversación la sostengamos con ustedes como ACH, porque tal como tú señalabas allí, ahí das cuenta de la oferta que hay en términos de atención y de poder responder a las necesidades. Pero como ustedes también trabajan en la prevención, ¿no es verdad? Desde ese punto de vista, la experiencia que tienen al respecto en estas materias de salud mental, ¿cuál es la percepción que tienen al respecto de tal vez que en las empresas se pueda tener un trabajo anterior y no solamente de encontrar respuesta cuando ya se han presentado algunos problemas en las personas o manifestaciones, sino que trabajar el grupo preventivamente, el foco grupo en laboral, la prevención. Sí, de todas maneras, sí, se ha visto que ponerle foco tanto en las empresas como en general en la prevención es demasiado importante, como ir a mirar de partida, levantemos como información de qué es lo que más está necesitando este equipo de trabajo o a grandes rasgos también, qué es lo que puede estar necesitando desde mi familia, mi hijo, y qué herramientas tengo que ir entregándole también para cuidar su salud mental. Sí, es verdad lo que dices tú, que hoy lo vemos como algo tan de intervención, que tengo que hacer algo cuando la salud mental está mal, siendo que la prevención o la promoción se enfoca en, oye, ¿cómo lo cuidamos? Desde el construir una vida más saludable, mantener buenos hábitos, obviamente hacer actividad física, cuidar las rutinas de sueño, de alimentación, que también previenen el desarrollar un problema de salud mental más adelante. Lo digo ¿por qué? Porque de pronto cuando eso ya ocurre y se desencadena una situación que requiere tal vez una intervención y luego también una licencia o algo así, si lo vemos solamente desde el punto de vista monetario práctico, le resulta mucho mejor a las empresas prevenir eso que tener un trabajador que se va a ausentar 3 semanas, un mes, qué sé yo, en un tratamiento, a propósito de poder haber intervenido antes. Y a veces las causas están no necesariamente en el trabajo propiamente tal, pero que sumada a otras cuestiones que uno pueda tener, se desencadenan o se manifiestan en el trabajo. Me explico mejor. Una persona puede tener N problemas que está cursando por aquí y por allá, pero eso estalla ¿dónde? En el trabajo. Estalla en la relación con los jefes, con los empleados, con sus compañeros de trabajo, y allí es donde se manifiesta o donde la cosa, insisto, estalla. Entonces, saber cómo poder pesquisar eso antes es beneficio para todos. Incluso por eso digo, desde un punto de vista bien economicista. Sí, totalmente. Y en esa línea, bueno, tanto para las empresas como para la gente en general, si yo estoy viendo que un colaborador o que una persona de mi entorno, creo que como entorno tenemos un rol demasiado importante, está teniendo cambios en general, desde cambios de ánimo. Nosotros siempre damos el ejemplo, como si naturalmente esta persona no es reactiva y se está irritando por cosas que naturalmente no se estaría irritando, o al revés, si es una persona más irritable y no le está afectando como algo que naturalmente sí le afectaría, esas son señales de alerta, de que tenemos que poner ojo a hacer algo al respecto y, como dices tú, prevenir que esto se pueda ir empeorando. ¿Cuánto de absolutamente cultural está muy arraigado todo esto que hace que estas barreras cueste de franquearlas? Lo digo cuando haces el punto respecto de quiénes consultan más, si son los hombres o las mujeres. En nuestra formación, comillas, fomentando la resiliencia, y lo digo bien entre comillas, eso de que te enseñan incluso cuando chico, tal vez ahora ya no tanto, pero para nosotros más viejos, sí, los hombres no lloran. Entonces, como los hombres no lloran, los hombres no tienen que tener problemas de salud mental porque son fuertes. Totalmente. Entonces, ¿hay algo de eso en esta diferencia enorme de consulta entre hombres y mujeres? ¿Hay algo de eso también, no? Sí, 100%. Y ahí nosotros le llamamos como la romantización de la resiliencia, porque obviamente ser resiliente, poder sobrellevar los problemas está bueno y es una fortaleza, pero esto de romantizar y que a toda costa nada nos tiene que afectar si somos humanos, claro, termina siendo perjudicial. Y 100%, o sea, los datos sí o sí están influidos por yo voy a ir más a servicios de salud mental en la medida que tenga menos arraigado este mito, porque si no, esta vergüenza, entre comillas, de ir a un centro de salud mental y sentirme, como dices tú, así como quizás débil o poco resiliente, termina siendo como contraproducente para una persona, porque como qué vergüenza y no lo voy a hacer. Entonces sí, creo que ese es el principal desafío, como el seguir desmitificando estas ideas, el seguir entendiendo los problemas de salud mental como algo que tiene un correlato que es biológico y que por lo tanto
no basta con la fuerza de voluntad y no basta con ser fuerte. Incluso como, lo que quizás suena cliché, pero es verdad, que finalmente pedir ayuda sí es un acto de valor. Claro que sí. Ahora, Francisca, hay una cosa que me llama aquí la atención, ¿no? Dice que un 37,6% indicó creer que el tratamiento no funcionaría y que da como una de las razones para no ir, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a ir si no va a funcionar? Pero después cuando van, el 86,8% de quienes recibieron atención en los últimos 12 meses manifiestan sentirse satisfechos, muy completamente satisfechos de la atención que recibieron. O sea, ahí hay claramente un mito, una barrera y un prejuicio, ¿no? Sí. Sí, 100%. Ahora, sobre esta idea, también creo que va un poco de la mano con este sentido de inmediatez que tenemos actualmente, porque dicen ese porcentaje o pensó que el tratamiento no funcionaría o que tomaría mucho tiempo. Perfecto. Entonces estamos tan acostumbrados también a esto de tener un resultado rápido, como esto de la gratificación inmediata. Si yo hago como un esfuerzo, entonces tengo que tener al tiro el resultado. Que claro, da susto pensar que quizá tengo que entrar en un tratamiento a largo plazo. Por lo mismo también ahora, esto como dato en general, han salido las terapias que les llaman de tercera generación, que se ha mostrado que son mucho más efectivas y que también muestran que quizá pueden ser tratamientos más cortos o más largos, pero que se van midiendo los avances sesión a sesión, como terapias centradas en objetivos, y eso se adapta mucho más a esta necesidad que tenemos hoy en día como de recibir resultados inmediatamente, ¿ya? Entonces también creo que la psicoterapia o los servicios de salud mental se están adaptando a las necesidades nuevas de las generaciones. Pero sí, desde ahí también es que se ha visto que antes de ir tengo este susto que no me va a servir, pero una vez que voy, efectivamente se ha mostrado que la psicoterapia ayuda a las personas, el apoyo de medicamentos también. En la mayoría de los casos están satisfechos. Ya, y para ir cerrando, hemos hablado mucho en este tiempo y también desde el punto de vista de las políticas públicas. Esta administración también ha puesto el tema de los cuidados, ¿no es verdad?, en el centro de políticas públicas que se siguen discutiendo, algunas se han aprobado, otras están en desarrollo. Pero hay como un convencimiento ya, un consenso de que hay que seguir trabajando en aquello. Mi alcance va hacia la experiencia que tienen ustedes de eso, de cómo se incorpora en el ámbito que ustedes trabajan, de que efectivamente hay una mayor conciencia de eso, de que hay una mayor carga hoy día, de que esto va a ser un tema que incluso solamente puede tal vez ir aumentando con una población que envejece, con adultos mayores que van a requerir cuidado y que van a requerir cuidado de personas más jóvenes que van a tener que ocuparse de eso tanto desde el punto de vista monetario como también de la presencia, y eso recarga también si tú quieres trabajar, porque no mucha gente tiene que optar entre trabajar o cuidar a un adulto mayor. Y si la población envejece, solamente la proyección es que el fenómeno va a aumentar. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes desde ese punto de vista de que se está tomando conciencia a nivel más general del problema que estamos enfrentando? Claro, efectivamente, como dices tú, los problemas de salud mental siguen existiendo y, como dices, las personas mayores también son quienes presentan más problemas de salud mental. Y nosotros lo vemos como este desafío de que hay que seguir entregando información orientada a derribar los mitos, porque también mientras más personas mayores, más está arraigado este mito por lo cultural que decías tú, y por otro lado seguir entregando información de qué servicios de salud existen y de salud mental obviamente. Y en esa misma línea también el construir alianzas, construir alianzas entre entidades públicas, privadas, para que podamos también realizar desde charlas, capacitaciones, entregar la información correcta a las personas para que puedan acceder a los servicios de salud mental que están necesitando. Muy interesante eso. Y por último, lo dijiste ahí al pasar, pero es bueno reiterarlo respecto de lo que ustedes desde la H hacen y de la oferta que están entregando. Me llamó mucho la atención aquello de la accesibilidad y de los precios, si pudiera reiterarlo, porque a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, justamente agarré la conversación entre medio, no escuché bien, y siempre está eso, pero es que es muy caro, es que no hay, es que no, dónde toco la puerta, etcétera. En el caso de la red de ustedes. Y de todas maneras, Ramón, ahí en H Salud contamos con un programa de salud mental que es a bajo costo, que es de terapia centrada en objetivos, entonces se busca también siempre hacer la menor cantidad de sesiones posibles, pero obvio que todas las necesarias. Hay gente que con 3-4 sesiones queda lista y hay gente que necesita quizá 20 o más sesiones y eso también es válido, pero buscando también que sea accesible
esperamos cuidar como el bolsillo de la persona y que no gaste de más, ¿ya? Y ahí el valor FONASA es de alrededor de 5.500 pesos en la psicoterapia online y el valor particular es de alrededor de 25.000 pesos reembolsable de acuerdo al plan de salud que puedan tener, ISAPRE, seguro complementario, etcétera. Y además de la terapia online, en donde ofrecemos psicólogos de distintas especialidades, contamos con atención presencial desde Arica a Punta Arenas, también en todas las regiones del país, en los distintos centros de la ACH. Ya ahí para que se puedan atender con nosotros, y para agendar pueden hacerlo a través de la página hsalud.cl /salud mental, ¿ya? Ahí se pueden agendar, sino también pueden buscar en internet terapia H-Salud y uno lo encuentra rapidito. Muy bien, perfecto. Todos los datos allí, porque además la H tiene presencia a nivel nacional, así es que la oferta no solamente, que otra de las cosas que siempre se señala, en términos de salud, solamente en los grandes centros urbanos o en la región metropolitana, pero esto tiene alcance nacional por la presencia que tiene la H en todo el país. Francisca Lam, jefa de gestión de salud mental de H Salud, muchas gracias por haber venido hoy día aquí al programa. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Doble